Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Es de nuevo el tiempo del Espacio en Blanco. Es un momento que llega con temas únicos que solo aquí en tu casa, en Radio Nacional, podrás escuchar. Al comienzo, la gratitud a todos los que seguís ahí en directo en nuestra sintonía, en la de Radio Nacional. Saludos también a todos los que nos descargáis en el podcast, a esos cientos de miles de personas. Es un placer que lo hagáis. Y saludos para los que nos escucháis desde fuera de nuestras fronteras. Ya sabéis que la forma de hacerlo es entrar en la página web de Radio Nacional, buscar la radio online, y ahí nos podéis escuchar en cualquier parte del mundo que estéis. Es un placer que lo hagáis. Rubén de Felipe, nuestro compañero, toma los mandos de nuestro sonido y seguimos nuestro siguiente argumento. Hay muchos, dos por lo menos para esta segunda hora. El siguiente nos habla de fantasmas. Unas entidades que atormentaron a un escritor famoso. Tras esa introducción nos da más pistas. En el bicentenario del nacimiento de uno de los escritores ingleses más famosos de la historia, Charles Dickens, una de las cosas de las que más se habla es del significado de las constantes presencias fantasmagóricas en sus historias. Según lo explica uno de sus biógrafos, Peter Ackroyd, la absoluta entrega de Dickens a las historias de fantasmas tiene que ver con la cultura inglesa. Responde a una vieja tradición de la literatura de su país. En la muestra de British Library se afirma que Dickens no creía en los fantasmas como si se tratasen de apariciones, sino como si fueran fenómenos relacionados con la mente, el ilusionismo, y que desvelar los misterios de este asunto era su principal obsesión. Tratar de descubrir esos fantasmas en la vida y obra de Dickens será nuestro próximo objetivo. Cataluña para encontrarnos con nuestro próximo invitado, David Aliaga Muñoz. Buenas noches, David. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, esperando a explicar cosas sobre Dickens que os puedan interesar. Qué curioso esto de Dickens. Déjame que te presente antes de nada. Eres licenciado en periodismo. Exacto. Y posgrado en periodismo sociolaboral por la Universidad Autónoma de Barcelona. Llevas escribiendo y has sido escogido como finalista del prestigioso certamen literario Energía Europa España 2012 por tu relato El pez muerto. ¿Y por qué te ha interesado esto de lo que se esconde detrás de la literatura? Pues porque la literatura me interesa en general. Y realmente buceando en las biografías de Dickens como autor social, que es lo primero que me atrajo de Dickens, descubrí que en las diferentes biografías había anécdotas que quedaban aisladas, pero que todas ellas coincidían en relacionar a Dickens con el mundo sobrenatural. Entonces creí que era algo que quedaba por estudiar, que era un hueco que no se había rellenado en este retrato histórico de Dickens, y bueno, me animé a ello. Ya. Es curioso porque en muchas biografías, historias de los grandes literatos, escritores del mundo, incluso artistas de casi todo tipo, subyace un contacto con este mundo sobrenatural, ¿verdad? La verdad es que sí. De hecho, de la misma época victoriana, en el mismo país que Dickens, encontramos a Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, que era un espiritista apasionado, y de hecho una anécdota célebre que el compañero José Cano comenta en el prólogo de estos fantasmas de Dickens, que es que llegó a escribirle una carta a la viuda de Joseph Conrad, del otro escritor, explicándole que si quería podían hacer una sesión de espiritismo para contactar con su difunto marido, ¿no? Realmente hay muchos de estos escritores, pintores, que se sintieron atraídos de alguna forma por lo sobrenatural, y Charles Dickens era uno de ellos, y además con una relación muy intensa con los elementos paranormales. Ya. Yo quiero que nos cuentes algunos de ellos. También muchos de estos personajes pertenecían a sociedades secretas o grupos esotéricos medianamente secretos. ¿Dickens también estaba metido en esa historia?
Se rumorea, y lo cierto es que yo estuve tirando del hilo, ver si era capaz de encontrar algún documento de primera mano que relacionase a Dickens con alguna sociedad de este tipo, pero fracasé en el intento. Sí que es verdad que existe en Inglaterra una sociedad que se dedica a estudiar fenómenos paranormales, que es The Ghost Club, y que ellos afirman en su página web que Charles Dickens fue uno de los miembros fundacionales de esta sociedad, que además por fechas podría coincidir. Pero lo cierto es que yo no he sido capaz de dar con ese documento en el que aparezca la firma de Dickens o en el que el propio Dickens afirme formar parte de este club. En cualquier caso, bueno, ellos lo dicen y podría ser porque lo cierto es que Dickens sí que consta en medios de comunicación de la época, en los periódicos de la época, que participase de debates públicos sobre la existencia o la no existencia de los fantasmas. De hecho, Dickens creía que existían los fantasmas o afirmaba saber que existían los fantasmas. Pero no he podido atestiguar que realmente perteneciese a ninguna sociedad. Ya, no hemos dicho que nuestro invitado David Aliaga ha escrito un libro que se llama precisamente así, Los fantasmas de Dickens, y en una pequeña cita de John Foster dice: era tal su interés por las cuestiones sobrenaturales que de no haber sido por la fortaleza de su sentido común habría sucumbido a la locura del espiritismo. Eso decía John Foster de Charles Dickens. ¿Le gustaba mucho esto de lo sobrenatural a Dickens? Le apasionaba, y además creo que el personaje en este sentido es muy interesante porque le apasionaba de un modo peculiar, porque Dickens a toda costa quería encajar lo sobrenatural en lo científico, y de esta manera se convierte en un paradigma un poco de la edad victoriana, ¿no? Que a veces consideramos que es la época del auge del positivismo, que es una época muy cientifista, pero también es la época en la que nacen la mayoría de las supersticiones más sofisticadas que conservamos hoy en día en la sociedad occidental. Entonces, a Dickens le interesan los fantasmas, a Dickens le interesa la combustión humana espontánea, a Dickens le interesa el mesmerismo, pero todo ello intenta darle y encontrarle una explicación lógica, científica, que se pueda acomodar, digamos, en esa apariencia, en esa voluntad de ser racional, de ser absolutamente académico que tenía Dickens. Muchos también de estos escritores, tenían ciertas apetencias por algunas drogas y por alguna bebida, la absenta, etcétera. ¿Le pasaba a Dickens también para quizá que les llegara la inspiración? Pues la verdad es que es algo que no he estudiado y que leyendo las biografías de él no hay testimonio de ello. Dickens, de hecho, me costaría creer que tuviese algún tipo de hábito relacionado con las drogas, porque era una persona, de hecho, bastante recta y de una moral teóricamente conservadora, aunque luego veríamos que tiene muchas amantes y que digamos que existe una cierta doble moral, ¿no? De puertas hacia afuera o de puertas hacia adentro, pero la verdad es que no. Sí que es cierto que hay algún comentario de que le impresiona el tema de los fumaderos de opio, pero no he documentado que él lo hiciese. Ya. ¿Y cuando aparece el primer fantasma? Porque en las obras quizá más conocidas de él, Oliver Twist o David Copperfield, no hay mucha referencia tan clara, ¿no?, a esta serie de temas. Uh-huh. Los fantasmas de Dickens aparecen sobre todo en relatos cortos, no es algo que suele aparecer en sus grandes novelas sociales, porque yo creo que él diferenciaba muy bien cuándo tenía el propósito de meter el dedo en la llaga de la sociedad inglesa y cuándo quería tratar otro tipo de temas, ¿no? Sobre todo los fantasmas de Dickens aparecen en aquellos relatos en los que yo creo que él trata de explicarse a sí mismo ciertas experiencias sobrenaturales que él mismo vive. De hecho, muchos de estos cuentos en los que aparecen elementos esotéricos, yo tengo la impresión, y es la teoría que sostengo, y es lo que hace es intentar aclararse a sí mismo aquello que ha experimentado, aquello que le han explicado y que realmente no sabe bien si es ciencia o no es ciencia. Ya, eso te iba a preguntar, David. ¿Él vivió algún tipo de experiencia extraña, esotérica, misteriosa? ¿Se encontró alguna vez con fantasmas? ¿Se sabe? Con fantasmas no, pero sí que hay un caso, yo creo que es muy sintomático para evidenciar que Dickens se sentía atraído por estos temas y que les daba crédito, que es el caso de la mujer vestida de rojo. Esto está documentado en una carta que él le escribe a su amigo John Forster, que luego sería su biógrafo más célebre, en el que le explica que él se queda dormido en su despacho y tiene un sueño en el que se le aparece una mujer vestida de rojo a la que no es capaz de ponerle un rostro, pero que se le presenta como señora Napier,
y es una mujer a la que él no conoce ni tiene de oídas nadie que se llame señora Napier. El apellido le es absolutamente desconocido. Discúlpame, ¿él estaba dormido él o estaba despierto? No, él estaba dormido. Esto es un sueño que él tiene, ¿no? Él le cuenta a Foster: he tenido este sueño en el que se me aparece una mujer de rojo. Sí. Entonces, luego, la carta a Foster sigue explicando: no te vas a creer lo que me pasó al día siguiente. Realicé una lectura pública y al acabar la lectura pública se me acercaron un matrimonio de amigos míos que venían acompañados de una mujer vestida de rojo que se me ha presentado como señora Napier. Y el mismo Dickens dice: quizá no te lo creas, amigo John Foster, pero te cuento las cosas tal como fueron. Por ejemplo, Dickens en este caso lo que explica es que él cree que pueden producirse sueños premonitorios y además lo justifica explicando que las personas, quizá en un momento de nervios, de ansias de esta señora Napier por conocer a alguien famoso como era Charles Dickens, podía enviar ondas mentales y que hubiesen transmitido, hubiesen avanzado este conocimiento del día siguiente, ¿no? Siempre vemos esto sobrenatural, pero tratado de racionalizar, de pasar por el filtro de la ciencia, usa esa terminología, ondas mentales, estados nerviosos. Y es curioso también, David, que en este tiempo, como tú dices, de racionalismo exacerbado, no me sale la palabra, muchos de los escritores de esa onda, Arthur Conan Doyle, etcétera, titubearan o estuvieran jugando con el misterio, ¿no? Ahí estuvieran un poco metidos con todo esto. Qué curioso, ¿no? Yo creo que es curioso, sí, pero realmente me parece lógico. Yo creo que cuando uno se dedica a escribir literatura, y yo lo hago, como comentabas antes, escribo relato y bueno, intento escribir alguna novela, yo creo que son unos elementos, los sobrenaturales, que dan mucho juego. El mismo Dickens hace fantasmas que son conceptos, le sirven para representar ideas de una forma mucho más plástica, mucho más poética, ¿no? De una forma que permitan crear atmósferas que atrapen y seduzcan al lector. Yo creo que, bueno, tiene su punto de curiosidad, pero en realidad me parece una cosa realmente lógica. Y ahí tenemos toda esa producción de literatura fantástica y de terror, ¿no? Ya. ¿Cómo eran los fantasmas para Dickens? Hay un capítulo en tu libro que hablas de la anatomía del fantasma. ¿Cómo eran? Sí. Yo diferencio dos tipos de fantasmas en la obra de Dickens. Uno es lo que llamamos el fantasma estético, que es el fantasma al uso, digamos, podría ser el típico fantasma de la sábana en la cabeza y la bola arrastrando, que bueno, sobre todo lo utiliza para hacer cuentos más jocosos, cuentos de humor, pequeñas historietas divertidas. Y en cambio luego creo que hay un fantasma que es en el que él realmente refleja su debate interno sobre creer o no creer en los fantasmas, sobre lo que él pensaba que era un fantasma, que son fantasmas que encarnan conceptos. Para Dickens el fantasma no podía ser, en su cabeza cientifista no cabía un fantasma que fuese un alma del otro mundo vuelta al universo terrenal. Para Dickens el fantasma tenía que ser algún tipo de desorden nervioso, alguna aflicción mental de la persona que en un momento de crisis proyectaba alguna idea, algún recuerdo del pasado y se corporeizaba delante suyo y podía mantener un diálogo con la persona. Y esto sobre todo queda muy evidente en relatos, por ejemplo, como el célebre Canción de Navidad, ¿no? En el que el futuro que se le presenta al avaro, a Scrooge, es un futuro negro, es un futuro sin amor, es un futuro de avaricia absoluta, y este fantasma, este futuro, se materializa en un fantasma con ropas negras, esquelético, que da miedo, que inspira temor, que inspira desconfianza. Y yo creo que sobre todo estos fantasmas de las Navidades, de Canción de Navidad, ejemplifican lo que era para Dickens el fantasma. Ya. Dime una cosa, ¿él creía en la vida después de la vida? Porque era un tiempo en el que estaban rodeados de todo tipo de prácticas espiritistas, ¿no? Pues la verdad es que sí, es curioso, porque Dickens no hubiese admitido nunca que los fantasmas fuesen seres, espíritus vueltos a la vida, pero en cambio él sí que cree en la vida después de la muerte, y lo cree, yo creo, como un consuelo. Dickens no era una persona excesivamente religiosa hasta que se produce la muerte de su cuñada. Dickens tenía una relación muy estrecha con su cuñada, era una chiquilla a la que le profesaba un gran afecto, salían a pasear juntos, se hacían confidencias, y hay un momento en el que su cuñada muere y Dickens es incapaz de superar esta pérdida, y a la prueba está que le genera algunas obsesiones, y hay gente que atestigua haber visto a Dickens varios años después del fallecimiento de este familiar paseando los vestidos de su cuñada difunta por su casa, ¿no? Es decir, Dickens no supera esto y encuentra precisamente consuelo a esta pérdida en creer que existe un paraíso cristiano después de la muerte. Y es a partir de este fallecimiento cuando él comienza a ir a la iglesia con la esperanza de que algún día pueda volver a reunirse con su cuñada.
y luego, pues por ejemplo, también escribe un cuento que es Sueño de un niño con una estrella, en la que su hermano Alfred Allen, que murió cuando Dickens no había cumplido todavía los 3 años, y su hermana Harriet, que muere también cuando Dickens era muy crío, se aparecen a un niño, a un narrador, en forma de ángeles, y lo invitan a irse a reunirse con ellos y con su madre también difunta. Y ahí precisamente lo que Dickens está reflejando es la añoranza por los seres que se han ido y la voluntad y el deseo de él de reunirse nuevamente con ellos en ese paraíso cristiano en el que él cree. Ya. ¿Y a él se le vio después de muerto? Bueno, hay cierta controversia respecto a esto, porque parece que lo sobrenatural persiguió a Dickens incluso después de su propio fallecimiento, ¿no? Es muy curioso. Él deja una novela inconclusa, que es El misterio de Edwin Drood, y realmente esta novela va a ser fuente de muchas experiencias sobrenaturales o supuestamente sobrenaturales. De hecho, muchos escritores intentaron acabar esta novela, y uno de ellos, a un editor norteamericano, intentó practicar sesiones de espiritismo con alguno de los mediums más famosos de su época, y realmente él afirma que la conclusión de esta novela del misterio de Edwin Drood que él escribe se la dicta Charles Dickens poseyendo su cuerpo. Es decir, bueno, claro, la veracidad que esto pueda tener o la forma que podamos tener de comprobar esto, yo no la sé, pero lo cierto es que él lo afirma, y lo más curioso todavía es que especialistas en Dickens afirman que estilística y conceptualmente esta conclusión escrita a partir de trances en sesiones de espiritismo sería la más perfecta o la más parecida a la que el propio Dickens podría haber escrito. Todo un descubrimiento esta noche de ese autor súper famoso, Dickens, con aspectos que no estaban demasiado claros. Dime una cosa, los fantasmas siempre se aparecían. Antes era cómo debía ser ese Gran Bretaña victoriana, también con niebla, con poca luz, donde ese tipo de ambientes estaban al cabo de la calle, ¿verdad? Realmente yo creo que Londres en sí ya como ciudad creo que es un escenario muy sugerente, muy para fantasmagórica, este tipo ¿verdad? De relatos. Sí, la verdad es que es una ciudad que intento visitar cada año y la encuentro inspiradora en este sentido. Todavía más, yo creo, en el siglo XIX, cuando el alumbrado público, pues claro, no era el que tenemos ahora. Si uno iba a Piccadilly, precisamente no se iba a encontrar marquesinas que lo iluminasen todo, donde callejoncitos como Cecil Court, pues realmente debían presentar un aspecto bastante tétrico. Sí. Y te preguntaba, ¿los fantasmas siempre se aparecían de noche en estas historias de Dickens? En la mayoría sí, de hecho en la noche y los ambientes lóbregos, las mansiones envejecidas, esta naturaleza un poco desbocada, un poco romántico todo, son los ambientes que prefiere Dickens para situar estas apariciones, pero no siempre va a ser así, va a haber alguna pequeña excepción. Casi a punto de terminar. Los vivos frente a los muertos, el espectro. ¿Cómo era ese dilema que tenía Dickens? Dickens generalmente yo creo que intenta que sus personajes reaccionen ante el fantasma como él creía que hubiese reaccionado si se hubiese encontrado alguno una vez, ¿no? Generalmente, si son relatos de estos que hablábamos de fantasmas más densos, más conceptuales, no relatos humorísticos, en estos relatos serios, el vivo, cuando se encuentra frente al espectro, lo primero que hace es negar que eso pueda ser real. En Canción de Navidad, volvemos otra vez a este relato por ser célebre y por ser de los más famosos, Scrooge lo primero que hace cuando se le aparece el fantasma de su difunto socio es decir que no, que esto tiene que ser, que a la escena le ha sentado mal, que tiene algún tipo de afección, pero que no lo está viendo. Lo que pasa que cuando evoluciona el relato y sus sentidos realmente le están diciendo a ese personaje que el fantasma está ahí delante, que puede escucharlo, que puede verlo, que puede sentirlo, entonces acaban evolucionando hacia la creencia. De hecho, solo hay un relato en el que el protagonista sea un escéptico total para acabar diciendo que lo que ha visto tienen que haber sido recuerdos de su infancia. Pero el resto de personajes o bien creen desde inicio o bien, aunque tengan dudas y piensen que sus sentidos están fallando, acaban siendo creyentes. Ya. Y casi para terminar, David, ¿tú crees en fantasmas? Pues la verdad es que me muestro bastante escéptico a este respecto. Yo creo que, parecido a Dickens, tengo una vocación bastante cientifista, aunque sí que es verdad que, bueno, realmente es algo que me interesa porque se escapa a la ciencia, ¿no?, a los progresos de la ciencia. Es decir, por ejemplo, la combustión humana espontánea en la que Dickens creía, hoy está desmentida médicamente.
el tema de los fantasmas, la ciencia, digamos, que todavía no ha sido capaz de pronunciarse firmemente a este respecto. Así que, bueno, digamos que me mantengo, si quieres, en un cierto ateísmo. Es decir, yo no lo creo, pero bueno, si la ciencia algún día lo demostrase, estaría encantado de creerlo. ¿Nunca se te ha parecido Dickens mientras estabas trabajando con él? Hombre, cuando acababa de escribir algún capítulo de algún libro a las 5 de la mañana y caminaba por los pasillos de casa, yo no sé si un fantasma o si el sueño o qué, pero realmente podía haber pasado cualquier cosa. ¿Por qué Dickens quiso hacernos creer en fantasmas, David? Yo creo que, como te comentaba antes, los fantasmas que aparecen en la obra de Dickens son una respuesta a sí mismo. Dickens está dialogando consigo mismo cuando escribe sobre fantasmas e intenta explicar lo sobrenatural. Igual que intentaba hacer una novela más pública, más social, con textos como Oliver Twist o Historia de dos ciudades, cuando escribe historias de fantasmas, yo creo que está siendo mucho más intimista. Yo creo que está intentando aclarar su propio debate interno a este respecto. Los fantasmas de Dickens, por si queréis conocer un poco más en profundidad este personaje genial escrito por David Aliaga Muñoz. Gracias, David, por habernos metido un poco en ese mundo y sobre todo por habernos dado datos que desconocíamos de este tremendo personaje. Ha sido un placer y nada, espero haber interesado a vuestra audiencia. Sin duda. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes alguna página web o algo donde se te puedan...? Mira, yo creo que a partir de esta misma semana va a estar operativa ya. Va a ser un blog que ¿sí? es de Aliaga Muñoz, que es mi inicial y mis apellidos, sin la tilde de la ñ. De Aliaga Muñoz, sí. .blogspot.com. Perfecto, ahí te buscaremos y ten cuidado que dicen que los fantasmas existen, aunque a veces no se aparecen solo por las noches. Daré con cuidado, muchas gracias. Fuerte abrazo, David. Buenas noches. Hasta pronto. Y seguimos, a pesar del verano sigue habiendo actividades en todo nuestro país. Ahí va una que os queremos recomendar. Escuchad, ya veréis que es interesante. Entonces, si yo te digo mi fecha de nacimiento, ¿tú sabes cómo soy? Como eres, no. Lo que proyectas, lo que vienes a hacer, lo que eres es muy complicado. Todo saberlo es muy difícil. ¿Pero qué puedes sacar si te doy mi fecha de nacimiento? Con tu fecha de nacimiento puedo sacar qué vienes a hacer, dónde estás, qué has trabajado, qué es la personalidad, qué es lo que proyectas de ti, qué es lo que crees que proyectas, cuál es tu destino. ¿Todo eso? Todo eso. Queremos hablaros de numerología. Dentro de poquito, Olga Martínez va a dar un curso acerca de todo esto, que a mí me interesa mucho. ¿Es así de efectivo? Es muy efectivo. ¿Para qué sirve la numerología? Ya te pregunto. Es que nos han pillado aquí hablando los compañeros. ¿Para qué sirve la numerología? Es una vía de conocimiento. Entonces es como una carta astrológica, te puede dar información sobre ti. Lo que pasa que es una vía más de autoconocimiento, es una manera como más espiritual. ¿Y qué necesitas para hacer un estudio de ellos? ¿El nombre también se traduce en números? Sí. Cada letra tiene un número, entonces con el nombre puedes sacar la personalidad, puedes sacar el alma, puedes sacar una serie de información. Y con la fecha de nacimiento, otra serie de información. Se trabaja de maneras diferentes. ¿Y se puede adivinar? Eso de adivinar. Es que adivinar no me gusta utilizarlo. ¿Se puede ver por dónde vas encaminado? Sí. Hay una tabla de trabajo también que es pitagórica, que se puede sacar información sobre qué relación tienes con tu padre, con tu madre, con tu creatividad. Se puede sacar mucha información con tu intelecto, con tu espiritualidad, con tu sexualidad, con tu relación con el dinero. Se puede sacar todo eso. Mira, Rubén ya quiere que se lo hagas. Rubén Felipe, fecha de nacimiento. Escucha, y van cambiando los números como cambian las líneas de la mano, como cambian las tiradas del tarot, o como cambia la astrología, que van cambiando los astros, o eso es una cosa que te marca definitoriamente. La numerología en sí, digamos que es como una impronta cuando naces. Es lo que tú eres, es tu nombre y es tu fecha de nacimiento. La numerología no cambia. Lo que cambia es la interpretación o el momento en el que te encuentras. O sea, muchas de las veces cuando hago una sesión a una persona le estoy diciendo, pues bueno, a ver cómo pasa esto con tu padre, tienes esta relación con tu padre, ¿en qué momento estás? ¿Aquí o aquí? Porque puedes estar en diferentes sitios, la puedes haber trabajado, ya puedes haber perdonado y no tener rencor, todavía puedes estar sin hablarle. Entonces, no es que cambies, sino hay que ver el momento en el que tú has evolucionado todo eso, porque tú vienes a transmutar todo eso. Ya, atentos, dentro de poquito va a haber un curso de numerología que lo va a dar Olga y no tenéis que perderos.
¿Dónde vas a hacerlo en esta ocasión? ¿A dónde te vas? En Pamplona. Pamplona. En Irot. Irot se dice. Sí, bueno, espero que se diga así la pronuncia muy mal. Bueno, atentos nuestros oyentes de esa zona. ¿Cuándo va a ser? Dinos fechas. Es el 31 de agosto y 1 de septiembre, el último fin de semana. 31, queda todavía un poquito de tiempo, pero 31 de agosto y 1 de septiembre, en Pamplona. ¿Qué lugar? En Irot, se llama Yoga Mágico. Yoga Mágico. Y nos pueden enviar un email. Vale, espera. Vale. Tomad lápiz y papel por si queréis tomar información. ¿Dónde pueden los interesados ponerse en contacto? Martínez, o sea, la abreviatura de Martínez, mtez.olga. mtez.olga @gmail.com. @gmail.com. mtez.martinez.olga@gmail.com. 31 de agosto, 1 de septiembre en Pamplona. Si queréis saber algo acerca de vuestro carácter, lo que os depara, cómo nacisteis, cómo os ven los demás incluso. Sí, hay un trabajo siempre que se hace al principio, que es ver lo que tú crees que eres, o sea, lo que tú proyectas hacia los demás, lo que tú crees que eres y lo que realmente eres. Entonces esta es la base. Ahí tenéis la oportunidad para aprender algo más de numerología, un tema que seguramente vamos a tener en el Espacio en Blanco. Gracias, Olga, por estar con nosotros. Gracias a ti, Miguel. Un beso. Beso. Todas las semanas, una experiencia única de comunicación te espera en el programa más legendario de la radiodifusión española. Espacio en Blanco. Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y aún nos queda un último argumento esperando para este programa especial de hoy del Espacio en Blanco de verano. Muchos nos habéis pedido una especie de ayuda para entender un poco todos estos temas. Quizá esta noche el tema que os hemos preparado sirva para ello. Tiene que ver con un manual que ha preparado nuestro siguiente invitado, una forma de hacer más comprensible este mundo del misterio nuestro. Después de sus pequeños datos, nuestro invitado nos cuenta. ¿Por qué a muchas personas les atrae el mundo de la magia, de lo desconocido, del esoterismo? Parece que dentro de algunos seres hay una inclinación a adentrarse en todos estos mundos. Esta noche, de la mano de nuestro próximo invitado, trataremos de aclarar el asunto. Hablaremos de magia, de rituales y de esas energías que, aunque no visibles, son perceptibles en muchos momentos de nuestras vidas. En Blanco nos vamos hasta Sevilla para ponernos en contacto con nuestro siguiente invitado, Jesús García Jiménez. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, bien. Nos encontramos bien por aquí, por el sur. Qué bien. Eres compañero, psicólogo, estudiaste psicología en la Facultad de Sevilla, cursaste estudios de parapsicología y eres compañero también de radio haciendo también un programa, La Noche Más Hermosa se llama. Sí, efectivamente, así se llama. Hablando de todos estos temas, ¿no? Sí, bueno, no solamente eso, sino también de ciencia, ¿eh? Bien. También me gusta la ciencia. Bien, y has escrito un libro que se llama Manual del Esoterismo, editado recientemente, que nos llama mucho la atención y que yo te he dicho hace un momentito que voy a ser malo contigo, ¿vale? Bueno, sin problema. Estoy acostumbrado, ¿eh? No muy malo, voy a ser un poco malo. Bueno. ¿Qué es eso del esoterismo, antes de nada? Bueno, mira, el esoterismo es una definición un poco ambigua que abarca toda la ciencia que no está reconocida oficialmente, pero que igualmente tiene validez a nivel humano. Por ejemplo, el conocimiento de ciertas energías que guardan cualquier tipo de objeto, animado e inanimado, que nos encontramos en nuestro planeta, en el universo, y también saber conjugar, manejar, en definitiva, ciertas energías sutiles que no por el hecho de no poder detectar
porque no tenemos los medios actualmente para poder hacerlo, no significa que no existan. Ya. Has dicho ciencia, se van a cabrear algunos, pues no sé qué has dicho, porque no se puede demostrar con el método científico quizá todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, la alquimia no era ciencia, es la madre de la química, la astronomía, o la astrología en este caso, fue la madre de la astronomía. Verás, que quién sabe si esto no va a ser en el futuro la madre de alguna otra ciencia. Ya. ¿Por qué tiene tan mala fama todo esto? Porque cuando hablas de esoterismo, unos cuantos locos, ¿no?, que andan ahí, sí, y en parte justificado porque sale cada uno en la tele, que quizás sean los medios los que divulgan ciertos personajes que, bueno, dan poca talla a este tipo de temas que desde la más antigua historia son tremendamente interesantes y serios y han sido seguidos por reyes, por nobles, por todo tipo de gente, ¿verdad? Efectivamente. La publicidad que tiene, bueno, pues en cierto modo tiene la culpa la universalidad de esta ciencia, que cualquiera persona se puede acercar, porque entre otras cosas no es acercarse ni alejarse, es que estamos dentro del esoterismo, somos parte de esas energías sutiles que se mueven. El problema es que hay personas que lo utilizan para su propio beneficio, incluso cambian, como si fueran modas, ciertos aspectos de la misma para beneficiarse y lucrarse. Ajá. El problema, claro, está en que esto ya lo hemos hecho prácticamente un circo. De ahí la importancia de años que muchas personas me llevan diciendo que por qué no edito un libro, por qué no saco un libro con la realidad de todo esto, que es mucho más fácil de lo que pensamos. Muchas veces el esoterismo está rodeado de un cierto halo de misterio y misticismo que en realidad simplemente lo que es una careta para esconder un desconocimiento pleno. Ya. Entonces no tiene nada de místico ni de misterioso, forma parte de nosotros. Ya. Pero el esoterismo, tengo entendido, ¿no? Se decía que era ese tipo de conocimiento vetado al gran público, que era controlado por la Iglesia en un tiempo, por los nobles, por los iniciados, y que no interesaba que llegara demasiada gente. ¿Es así? ¿Ese conocimiento esotérico y esotérico? Sí, pero tú mismo lo has dicho. Ese término se acuñó porque de alguna forma tengo que hacer entender al público primero de lo que estamos hablando, y segundo, está muy bien la puntualización que has hecho. Precisamente ciertas personas se encargaron de oscurecer ante el resto de la humanidad ese tipo de conocimientos para tener el control de los mismos. De ahí que se acuñara el término de esoterismo, porque hizo falta transmitir, por burlar un poco a aquellas autoridades de la época, se vio obligado a transmitirse de boca en boca, e incluso en algunas construcciones, como por ejemplo son catedrales, pinturas, cuadros, frescos, transmitir esas señales que en realidad después se transforman en conocimientos profundos sobre la energía, lo que somos y a dónde vamos. Por eso lo determino esotérico. Ya. ¿Cuál es el origen de todo esto? Bueno, pues el origen está prácticamente aparejado con el hombre, con el ser humano y con la creación, con todo lo que actualmente vemos y tenemos, ¿no? Ese es el origen mayor del esoterismo. Yo creo que no hay un origen cierto dentro de las energías sutiles, del manejo de energías sutiles. Sí hay ciertos avances, dependiendo, claro está, del conocimiento que tenía el ser humano, y eso es lo que en realidad después se ha transmitido hasta hoy en día, con una serie de avances que lógicamente tenían que ser necesarios, porque todo evoluciona, todo funciona hacia adelante, y observamos cada vez más el universo, lo que nos rodea, y efectivamente vamos adquiriendo cada vez más conocimiento de nosotros mismos y de los que somos capaces de hacer. Creo que ese sería, en base y en síntesis, el comienzo de toda la corriente esotérica, la corriente energética, la corriente mágica, llámalo como queramos, da igual, si todo cabe. Decías que a lo largo de la historia este conocimiento ha ido deviniendo o se ha ido convirtiendo en partes de ciencia, ¿no? Hablabas de la alquimia, hablabas de la astrología, que luego derivó en astronomía. Detrás de todo ello subyace un conocimiento que quizá lo que ahora no podemos explicar, lo llamamos mágico, esotérico, quizá dentro de poco, bueno, más adelante, cuando avancemos más en el conocimiento del universo, encontremos las leyes y tenga una explicación más científica, entre comillas, ¿no? Sí, porque de hecho la física cuántica me encanta, por cierto, la sigo muchísimo. Puede tener la llave que pueda abrir esa puerta del conocimiento hacia esas energías sutiles. Yo explico un poco en el libro cómo funciona, sobre todo un aspecto quizá el más popular. He querido que en el libro sea muy popular todo esto. Y lo más popular aquí entre nuestra cultura occidental es el tema de quemar velas, ¿no? Los rituales, que se llama, que el ritual no es ni más ni menos que un conjunto de ritos. Cada paso que se hace para conseguir unir nuestra mente a nuestra energía y proyectarla todo eso sobre un objeto que la amplifica o la multiplica. Simplemente es eso, una definición un poco rápida, pero es así. Entonces, esa energía, que ni se cree ni se destruye, solo se transforma, sin saber bien todavía qué mecanismo la mueve, va desde un punto A, donde nosotros estamos, hasta un punto B, la persona o personas sobre las que queremos influir de alguna forma. Y tiene una acción, primero sobre el aura,
y posteriormente sobre su parte física y mental, porque allí dijo Hipócrates que el ser humano son 3 en realidad: cuerpo, mente y espíritu. Si tocamos uno de ellos, se modifica su estado en los otros 2. Entonces, ese es el principio básico que sigue en la realización de ese tipo de rituales en los cuales se quema esa vela, se queman esos 4 elementos de los cuales forma la vela, más algunos que le añadamos, y ese tulpa energético, sin saber bien cómo todavía, que esa es la única incógnita, va y realiza esa acción que nosotros queremos. Ya. Quizá algún día dentro de poco se descubran, como tú dices, la física cuántica descubra esa teoría de las cuerdas y toda esa serie de cosas de la que ella habla, cómo funciona todo esto, ¿no? Exactamente, esperemos que sí, y ya faltaría solamente por saber cómo viaja desde ese punto A a ese punto B, precisamente el que nosotros queremos, qué intercede, qué parte de nuestra mente, de nuestra parte subconsciente es la que hace que trace la ruta hacia el destino. Ya. Eso sería, bueno, pues para mí emocionante, cuanto menos. Ya. Pero convendrás con nosotros, Jesús, que cuanto menos también, como tú dices, este mundo ha sido coto de sinvergüenzas, de gente a lo largo de toda la historia. Igual que ha habido gente que se lo toma muy en serio, ¿no? Pues ha habido mucho adivino, mucho mago, mucho brujo, que engañaba a los demás, que les sacaba el dinero, quizá jugando con su esperanza, y lo siguen haciendo hoy en día, ¿no? Sí, efectivamente. Ten en cuenta que esta ciencia, por decirlo de algún modo, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, tiene un componente artístico elevado. Más que de conocimiento. Los conocimientos es más bien la base para saber cómo manejar. Después el resto es la intuición que la persona que se dedica a esto tiene a la hora de conjugar, de manejar, de combinar elementos para conseguir el objetivo energético final. Entonces, claro, no existe un doctorado, no existe una especie de universidad o de ni siquiera de instituto del esoterismo, no porque es algo libre, cualquiera se puede suscribir. Lo que pasa que también tengo que romper una lanza en nuestra contra, en este caso, los que nos dedicamos a esto, porque durante mucho tiempo hemos ocultado también ese tipo de conocimiento, temiendo que si cae en manos no expertas pueda hacer más daño que beneficio. Pero oye, algún día había que romper esas resistencias, esa barrera, y decir, oye, aquí tenéis el conocimiento al resto del pueblo, el que quiera seguirlo que lo siga y el que no, al menos que sepa de qué va esto. Y no te creas, por culpa de ese libro he tenido más que alguna que otra peleilla con algún compañero por el hecho de publicar ciertas cosas que según ellos no debería hacer. Pero bueno, quiero que el pueblo conozca, que la gente conozca, que todos conozcamos lo que es realmente esto para saber cuándo lo están haciendo bien y cuándo nos están engañando. Entiendo, Jesús, por tus palabras que en este asunto subyace poder. ¿Hay un poder en la magia? ¿Hay un poder en el esoterismo? Sí, bien manejado, por supuesto que sí. También hay una responsabilidad. Y aunque esto suene un poco a cómic, pero es así. Hay que, a la hora de atender a un cliente, hay que advertirle ciertos puntos que se pueden romper y otros que no se pueden romper por mucho que se quiera. Eso también hay que advertirse. Hay muchas personas que están enganchadas a otros que realizan este tipo de rituales porque no sale lo que le están diciendo, o este tipo de magia, quiero decir, no sale lo que le está diciendo. Es sencillo. Hay una cosa que jamás se puede romper y es el destino. Eso nunca se puede romper y no se puede ir en contra de él. ¿Estamos predestinados entonces? ¿Cómo? ¿Estamos predestinados entonces? Sí, tenemos un destino. Yo te pongo una situación tipo, imagínate por un momento que ves una chica por la calle que te encanta y tú lo que quieres es pues simplemente conocerla más de cerca, pero tú no la conoces de nada. Y vas y dices, yo voy a hacer algún tipo de historia de esta de magia para que esa persona quede enganchada de mí. Si esa persona no está en tu destino, no lo va a hacer por mucho que hagas, por mucho que pongas, por mucho que realices y te gastes dinero. Ingentes cantidades en algunos casos. Hay algunos que dicen, sí, no te preocupes, lo voy a conseguir, yo lo puedo conseguir, te va a costar, pues, X dinero, barbaridades en algunos casos, y después no consigue nada. ¿Cuál es el problema? Que cuando esa persona se ve frustrada, dice, todo esto es mentira. No es que sea mentira. Esa persona, en cierto modo, te ha engañado, por supuesto, porque no te ha dicho que existe esa norma fundamental. No puedes romper el destino, ni el tuyo, ni el de esa persona. Entonces, ¿qué haces con la magia? ¿Adelantar los acontecimientos que están en tu camino? Sí, los acortas en el tiempo, quitas algunos obstáculos y haces que la persona pueda andar el resto de ese camino que le has acortado mejor, pero tiene que andarlo, eso sí. Si no lo anda, no tiene sentido. No pasaría nada, por mucho que se hiciera. ¿Alguna experiencia, Jesús, que tú hayas vivido? No tanto de teoría, sino ¿has visto que la magia realmente funciona en tu vida? Sí, vamos, experiencia, teniendo en cuenta que me dedico a ello, experiencia prácticamente casi todos los días, afortunadamente, tanto positivas como negativas. ¿Ejemplo?
Por ejemplo, la última, esta misma mañana, ¿vale? Una chica que se ha roto su relación, sobre todo son temas sentimentales en su mayoría, se ha roto su relación y quería, porque le habían dicho que sí, que había posibilidades de volver con esta persona. Pues simplemente le dio un pequeño ritualito hace 2 días, que esta mañana pues he podido ver los restos del mismo, los restos de la cera, por la ceromancia, y le he dicho claramente que no hay posibilidades por mucho que otras personas le hayan dicho que sí. Oye, que quiere seguir haciéndolo, pues va a encontrarse siempre alguien que le va a decir yo te lo hago, pero págame un dinero. Pero yo por lo menos mi deber es advertirlo. Y en el otro lado de la balanza, algo positivo, muy positivo además. En esta semana pasada, una situación de una familia, un matrimonio que estaba bastante mal, con el agua prácticamente al cuello, se ha conseguido al menos encontrar un atisbo de ayuda en un familiar que en principio no quería saber absolutamente nada de este matrimonio. Hemos conseguido ablandar el corazón de ese familiar y que estas personas puedan tener un respiro mientras que se soluciona por otro lado su situación, y ahora mismo pues estamos en disposición de decir que afortunadamente pues se ha dado un paso muy importante en sus vidas. Esas son las 2 últimas experiencias. Tengo algunas más, un poquito más rocambolescas, como gente que ha llegado a ofrecerme grandes cantidades de dinero para hacer un ritual con la idea de matar a su padre, y otros que su propia madre pues lo que le desea a su hijo, que lo mejor que le pase es que verlo muerto. Te puedo decir que nos dedicamos a esto, tenemos que tener la mente muy fría, porque te enfrentas a situaciones que bueno, trascienden cualquier realidad posible. Ya, o sea que en tu consulta como psicólogo ves ese tipo de cosas y las tratas también. Sí, las trato, obviamente, claro. Me dedico a eso y utilizo esta parte de esta herramienta precisamente para aquellos casos que sé que de otra forma no tendrían una solución factible, pues tratar de dársela. Y siempre cuando realmente tenga esa solución con honestidad y porque, bueno, está claro, yo a esto me quiero dedicar hasta el final de mis días. Si yo engaño, me engaño a mí mismo. Y tarde o temprano, esto se va, más temprano que tarde, se va a descubrir. Con lo cual, con honestidad, yo llevo ya muchos años dedicándome a esto y los que me quedan todavía, afortunadamente. Adiós, gracias. Es decir, que desde tu punto de vista la magia funciona, hay una serie de medios y rituales que hay que hacer, y hablas de la importancia de las velas. ¿Por qué? Sí, es muy importante, es importantísimo. Mira, nosotros lo que en realidad transformamos son elementos energéticos, energía que tiene que ser natural. Depende de su procedencia, pues ese tipo de energía se tornará más positiva o menos positiva para la persona que ejecuta ese ritual. Si la cera que obtenemos es derivada de grasa animal, hay una norma en la tabla de Esmeralda o la de Hermes Trismegisto, como queramos decirle, que dice que todo sufrimiento genera sufrimiento. Sí. Si nosotros compramos una cera en la cual su base es grasa animal, ha sido necesario sacrificar un animal para poder hacerla, eso viene de sufrimiento. Si lo encendemos podría generar sufrimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con la composición de las velas. La vela tiene que ser, a ser posible, parafina del origen más natural posible, tinturas también vegetales para tintar la vela de los distintos colores, la mecha de algodón y una determinada altura y diámetro dependiendo de lo que vayamos a hacer. Eso es lo normal, es la parte normal. Hombre, la cera de abeja es una de las mejores ceras que puede haber para realizar este tipo de transacciones energéticas, por llamarlo de algún modo. Yeah. Pero sí hay que tener cuidado con la composición de la cera. Mucho cuidado, sobre todo cuando vamos a impregnarla de nuestra energía y darle una intención. Si no, no pasa nada. Si simplemente para alumbrarnos, pues no pasa nada, no hay problema. Pero si vamos a magnetizar, si vamos a programar esa cera, cuidado con la cera que programamos. Ya, qué curioso. Has hablado de intención. ¿Es importante también ese aspecto en la magia? Sí, porque hay muchas personas que dicen magia blanca, magia negra. A mí nunca me ha gustado definir eso porque la magia no tiene color. Es como el yin y el yang. Todo tiene su yin y su yang. Y a la vez en el yang está el yin y en el yin está el yang. O sea, quiero decir, todo, lo positivo y lo negativo, no se entiende sin su contrario. Entonces, nosotros podemos hacer con un mismo elemento algo positivo o algo negativo dependiendo de la intención con la cual utilicemos esa herramienta, esa cera. Es la única diferencia. Yeah. No existe magia de color, existe intención de la persona que ejecuta pues una cantidad de energía que está a su disposición. Ya. La sangre ha sido muy importante en muchas de estas transacciones, como tú has dicho, mágicas que se han hecho a lo largo de toda la historia y de todo el mundo. ¿Se sigue utilizando? ¿Por qué es tan importante la magia? La sangre. Sí, me imagino que te refieres a los sacrificios, ¿verdad? Sí, sacrificios animales, vale. Esa sangre que se utiliza como moneda de cambio. Por supuesto, por lo mismo que te decía anteriormente, todo sufrimiento genera sufrimiento. Hay muchas veces que cuando se utiliza un sacrificio es porque se va pidiendo algún aspecto negativo. Esa energía que se libera es tan grande en el momento de la muerte del animal que hay personas que la pueden modular y utilizar
para generar un efecto sobre otra persona. Y ese efecto puede ser más variopinto. Después se puede también cambiar un poco el aspecto energético de esa cantidad de energía utilizando otra serie de elementos. Aunque proviene del sufrimiento, podemos modular en cierto modo ese sufrimiento para que la acción o el efecto final no sea tan negativo. Es como buscarle la otra parte a la meta o al fin que nosotros, o que en este caso la persona que ejecuta el ritual, se ha propuesto. Ya. Pues sí, se utiliza, se sigue utilizando y se utilizará, se seguirá utilizando, por supuesto que sí. No nos queda mucho tiempo, Jesús, seguramente seguiremos más con este asunto, pero no con la magia es capaz de llegar a matar a alguien. Yo he oído de contarlo en África y en algunos otros lugares del mundo. Sí, mira, recuerdas que estuvimos hablando antes de Hipócrates, el cuerpo, mente y espíritu, ¿vale? Sí. Si incides en uno de ellos, incides también los otros dos. De hecho, es fácil. Si una persona que tiene un problema psicológico genera muchos efectos físicos en la persona, enfermedades psicosomáticas y, por supuesto, también energéticos. Si tenemos un problema físico, también estamos mal psicológicamente y, por ende, también energéticamente. Bueno, pues si tocamos la energía, tocamos los otros dos aspectos, el psicológico y el físico. ¿Cómo lo tocamos? Tocamos el aura de la persona. Y esa energía que queda absorbida por el aura realiza una acción psicológica y física sobre la persona que lo porta, llegando incluso a poder acabar con la vida de la persona. No es descabellado, es real, es cierto. Hay cientos de casos repartidos por todo el mundo que todavía no tienen explicación científica ni médica alguna. Al igual que puede uno llegar a hacer daño, puede también aliviar y llegar a curar, ¿no? Obviamente, por supuesto que sí. De hecho, hay muchísimas formas de hacerlo, gracias a Dios, muchísimos métodos con los cuales se puede llegar a incidir positivamente sobre una persona. Claro que sí, claro que los hay. En el libro hablas del péndulo, de fenómenos paranormales, de estudios en el laboratorio, de montones de cosas, pero hablas también del tarot, algo que me llama mucho la atención. ¿Cómo con 4 cartas uno puede ser capaz de averiguar el futuro de las personas? ¿Eso tiene algún fundamento o es una patraña? Verá, Miguel, no se adivina en realidad el futuro de la persona. Y yo te explico esto cómo se trata. Verás, el tarot es una especie como de GPS de nuestro camino, de nuestro destino. Lo que hace es ver, de alguna forma, la persona que conoce los arcanos en esas cartas, los símbolos en esas cartas, ver cuál es el camino de esa persona. A partir de ahí puede llegar por deducción, sin que tenga ninguna facultad paranormal, sin que tenga ninguna facultad paranormal, puede llegar por deducción a una solución dentro de ese camino que sigue. Si tú eres capaz de saber el camino, si tú sabes que tú pones GPS y vas a ir de Madrid, pues yo que sé, a Toledo, cuando te montas en el coche, sabes que vas a llegar a Toledo porque tú has programado el GPS. Salvo que tú te desvíes, tú vas a llegar a Toledo. Ahora bien, esa persona lo que hace es abrir ese GPS, para que entendamos coloquialmente, y ver cuál es el camino de la persona. Y decirle, pues a ti te va a pasar esto y esto. Lógico, dentro del camino es que esos acontecimientos le van a pasar porque forman parte de ese camino que el tarólogo está viendo. En realidad no es el futuro, es más bien ver el pasado y el presente y con esa información trazar un posible futuro. Ojo, el tarólogo tiene que ser consciente que debe dar solamente esa información para que la persona decida por sí sola. Si se mete en la vida de esa persona y le da una decisión que tenga que tomar, forma parte de su destino y puede terminar porque esos acontecimientos le influyan también al tarólogo. Hay que tener mucho cuidado con el destino, Ya. Hay quien decía que a través de las cartas uno lo que puede ver es el inconsciente de la persona, sus deseos, sus anhelos, lo que le gustaría que fuera el futuro, ¿no? Sí, por supuesto, esos son muchos aspectos de la tarología. La tarología tiene aspectos psicológicos, tiene aspectos energéticos, tiene aspectos iniciáticos. Podemos darle muchísimas lecturas a las cartas del tarot, que las tiene todas, pero dentro del aspecto más conocido, que es el conocer el futuro, en realidad no es ese conocimiento del futuro, es la deducción del futuro más bien. Pero por supuesto, el comienzo del tarot fue como herramienta de iniciación, En cada uno de los arcanos, si los seguimos, hay o se reflejan cada uno de los pasos fundamentales por los cuales la persona, pasándolas en su vida, en su destino, llega a la iluminación, al final de su camino de evolución. Y eso está reflejado en los arcanos de las cartas. Si lo estudiamos convenientemente y lo hacemos caso a eso, somos capaces de evolucionar hasta un nivel superior. La magia del tarot, que volveremos a tratar con Jesús García Jiménez, nuestro invitado. ¿Forma de contacto contigo, Jesús? Sí, por supuesto. Se pueden poner en contacto conmigo, pues bien por teléfono o bien por correo electrónico. El correo electrónico, te lo voy a dar, es 2 hermanas, todo junto en minúscula. 2 hermanas, sí. @ 7 llaves, todo junto en minúscula, con letras, .net, N-E-T. Esa es la forma de contacto directa para yo poder responder inmediatamente a cualquier consulta. Perfecto, pues ha sido un placer. Igualmente. Prepara una varita guapa para nosotros, ¿vale? Muy bien. Mi más sincera admiración, Miguel, a ti. Para todos nuestros oyentes. También un fuerte abrazo para ti, que sigamos en contacto. Gracias, Miguel. Y punto.
por hoy terminamos. Ha sido un placer tener vuestra compañía en este nuevo viaje, en estas 2 horas, desde las 2 hasta las 4, 1 hora menos en Canarias, el momento en el que estamos a punto de terminar. Disfrutad del trabajo, de sus turnos de noche o a lo largo de la semana, de las vacaciones si las tenéis, o del tiempo libre, y recuperar fuerzas. Nos espera una nueva temporada llena de temas interesantes y os necesitamos. Las gracias a Rubén de Felipe, que controló nuestro mágico sonido, y a todos por la escucha. Volvemos en 7 días aquí, la cita en Radio Nacional. Tenemos que, entre todos, llenar este espacio en blanco. Y ahora hasta las 4, con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, os dejamos con un poco de música. Ha sido un placer, nos vemos.